Muy buenos días, muchas gracias por acercarse. Aquí estamos en la Universidad del Gran Rosario con esta actividad académica que son las conversaciones sobre la seguridad pública y ciudadana. El tema de hoy va a ser el decreto del Poder Ejecutivo Nacional sobre modificación de la Ley de Ministerios, el Ministerio de Seguridad Nacional. Nos acompaña Ania Biglione, que es abogada por la UAI y licenciada en Seguridad Pública por el Instituto Universitario de la Policía Federal. Además, Dario Aldi, que es doctor en Seguridad y Prevención por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la Casa. Y también Ariel Sánchez, que es magíster en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Rosario y a su vez profesor en la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la Casa. La idea que teníamos para el día de hoy era poder discutir particularmente el decreto 58 de este año, que fue sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional. Como nosotros sabemos, este decreto tiene fundamentalmente como objetivos entre sus considerandos reflejar su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales. Otro de los considerandos resalta que entre los temas a tratar son el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos organizados y según lo define. Y hacer concordar el cambio de paradigma del concepto de seguridad con el nombre ahora designado Seguridad Nacional. Destaca que la vida, la libertad y el patrimonio de las personas resultan los pilares fundamentales para el desarrollo de los proyectos de la vida de cada individuo, como así también el progreso de la nación en su conjunto. A partir de estos considerandos de este decreto, que es un cambio en la ley de ministerios, nos gustaría consultarlos entonces a los tres cuáles son sus opiniones sobre estas diferencias que se pueden plantear, sobre todo porque el propio decreto plantea un cambio de paradigma. Ana. Muy bien, muchísimas gracias. A mí, me tocó en cierta forma en esta conversación dar un poco los parámetros o los conceptos con los cuales luego mis compañeros van a profundizar el debate. Y cuando digo de esto es un poco ponernos de acuerdo en lo que quiere decir o qué significa para nosotros paradigma, qué significa para nosotros doctrina, cómo ha sido a lo largo del tiempo el cambio de los diferentes conceptos de seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad humana. Y ahí un poco, porque lo que vos acabas de leer hay un poco de todo. Entonces eso vamos a ir resandándolo. Cuando hablamos de paradigma, ¿qué decimos? Y conceptualmente refiere a un conjunto de creencias y valores y supuestos que forman la base de una forma de entender y abordar la realidad en un campo específico. ¿Qué quiere decir esto? Sería como un marco de referencia, como una guía que nos ayuda a nosotros a interpretar diferentes situaciones. Obviamente este paradigma va a tener una significación particular si hablamos en ciencia, si hablamos de educación y obviamente si hablamos en seguridad. ¿Qué decimos cuando decimos o mencionamos doctrina? Son posiciones ideológicas que el gobierno y o el Estado toman respecto de un tema. Obviamente nosotros vamos a abordar específicamente seguridad y en función a estas posiciones ideológicas define sus políticas públicas y no solo eso, sino también y claramente cómo va a abordar, cuáles van a ser ese conjunto de acciones que lleven adelante. Y cuando hablamos de posiciones ideológicas, claramente son un conjunto de valores y creencias que tienen un fuerte impacto en esa definición, como decía antes. Ahora bien, con el largo del tiempo y en materia de seguridad, esto ha tenido un impacto muy fuerte y vamos a hablar de, elijo hacerlo sobre todo porque es algo que nosotros, cualquiera que nos esté escuchando, se puede ver reflejado, lo puede internalizar y pensar, ¿no?
¿Qué quiero decir esto? Voy a abordar la historia argentina en este tema muy superficialmente, sino, digo, con determinados hitos que nos vayan permitiendo desandar el tema, abordado desde 1970 en adelante. Y entonces arranco por seguridad nacional. Digo, ¿y qué entendía o qué se entendía en ese momento cuando surge el concepto de seguridad nacional? Claramente el eje era el Estado. El Estado como el ente que tenía que ser cuidado. Y entendida esa seguridad que se iba a trasladar al resto de la comunidad, si el Estado estaba seguro. ¿Sí? Me voy a permitir mencionar algunas cuestiones. El Estado se comprendía en el centro y como objeto de la autoprotección. Obviamente que entendía fundamentalmente que la amenaza estaba en el exterior. Si bien, y por eso lo ubica en el tiempo, para nosotros también hubo una derivación de entender que esa amenaza también podía ser interna y que esa amenaza interna se reflejaba fundamentalmente en aquello que podía atentar la gobernabilidad. Y, como decía antes también, entender que si el Estado estaba seguro, ordenado y demás, eso era algo que automáticamente se trasladaba a la comunidad. Esto tuvo un fuerte impacto. ¿Por qué? Porque ahí el rol fundamental los tenían las Fuerzas Armadas, en donde eran un poco las garantes y las conductoras de lo que pasaba en materia de seguridad en el interior del país. Se evoluciona, sobre todo ya con el advenimiento de la democracia, y se entiende, y ya para el año 90 comienza. Fíjense que en ese momento inclusive la seguridad como la entendemos nosotros hoy no estaba tan en agenda. Entra a jugar un rol muy importante en la comunidad a partir del 90 hacia adelante, sobre todo los ciudadanos, en los reclamos de seguridad y en entender que en esos reclamos el Estado debería dar un tipo de respuesta y entender que el ciudadano era un actor a considerar. Surgen entonces los nuevos conceptos de seguridad ciudadana. En este concepto, como decía antes, el ciudadano juega un rol fundamental. Hay como un desplazamiento de todos esos paradigmas, hay como un cambio de paradigma. El paradigma claramente se desarrolla en un contexto y en un tiempo determinado. Hay un cambio de paradigma, sobre todo obviamente, como dije antes, por el advenimiento de la democracia, y el ciudadano cumple un rol fundamental. Empieza a mostrar ese interés, empieza a poner en agenda pública el tema de seguridad y se desarrolla el concepto de seguridad ciudadana, entendiendo que era el conjunto de acciones que deberían resguardar la vida, la seguridad y garantizarle derechos al ciudadano. Si se recuerda más o menos de las cosas que hemos podido vivir, aquellos que estábamos en seguridad, o cualquier vecino, fue la época en la cual comenzaron las juntas de seguridad, las asambleas, el Estado escuchando al ciudadano en cuáles eran sus demandas. Y eso se trasladó también, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad provinciales, en entender que necesitábamos un perfil profesional más cercano al vecino, una fuerza que rindiera cuenta de las cosas y de las actividades que realizaba, y se comenzaron a desarrollar un montón de ordenanzas y leyes y demás, haciendo eje en este nuevo rol, ¿no? En nuestro nuevo actor que se incorpora. Hoy me parece que eso sigue vigente, pero sí me voy a tomar la atribución de leer un párrafo de uno de los autores del material que tenía, porque me parece que, primero porque nos va a permitir unir al otro concepto de seguridad humana, y segundo porque me parece interesante también lo que dice, porque creo que nos puede ayudar al debate. Porque de hecho está en debate hoy en la
en la actualidad. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo afecta lo delictual a la vida de los ciudadanos, a la calidad de vida de los ciudadanos y cuáles son los desafíos que enfrenta la seguridad ciudadana en este concepto. Me voy a permitir leerlo porque me parece que que puede significar mucho para el debate. El miedo a la delincuencia se ha convertido en un problema en sí mismo, no solo por la posibilidad de constituirse en un fuerte obstáculo para la convivencia pacífica y la solidaridad ciudadana, sino por su capacidad de generar una espiral de violencia, ya que en el temor hace que la población pida mayor represión y justifique los excesos e ignore la importancia del respeto a los derechos humanos y a la gobernabilidad democrática. En otras palabras, la construcción del peligro social inminente puede ser utilizada por gobiernos autoritarios para justificar, en determinados momentos, mayores restricciones a los derechos individuales de los habitantes de las ciudades. Es un serio desafío que debe afrontar el Estado para afianzar su doctrina de seguridad ciudadana. La verdad que me parece potente el análisis, me parece interesante poder tirarlo para debatirlo, porque creo, nosotros vivimos en la provincia de Santa Fe, hoy estamos debatiendo en la ciudad de Rosario, que son las cosas que hoy todos miramos y además lo vivimos en la cotidianidad, más allá de que muchas de las cuestiones están siendo, por lo menos, estabilizadas en la provincia, ¿no? Por último, y esto me sirve para ir al concepto de seguridad humana, que es un concepto mucho más amplio, cuyo objetivo fundamental, en la seguridad ciudadana hablábamos fundamentalmente de la calidad de vida en función de la delincuencia. El concepto de seguridad humana va mucho más allá. Habla de la calidad de vida de todos los ciudadanos en función de, no solo de la delincuencia, ese será un factor, pero sí en función de lo económico, de posibilidades de seguridad alimentaria, de educación, de salud. Es un concepto que abarca, me parece que es un concepto que debe ser el horizonte de todos los gobiernos, de cualquiera, llegar a eso, y hay que trabajar. Y la verdad es que tiene desafíos muy importantes para los gobiernos este concepto de seguridad humana, que surge del PNUD, que surge y que nos dice también algunas cuestiones como que tiene que, el eje obviamente son las personas, que tiene que ser universal, que tiene que ser profundo, y que nos lleva a pensar que tenemos que atacar las causas para tener mejores consecuencias, para poder mejorar, para realmente, cuando hablamos, muchos que hacemos política y decimos que estamos convencidos que la política es la que transforma, ¿sí? En un concepto de seguridad humana como horizonte, nosotros necesitamos transformar esas realidades. Entonces, es un concepto más amplio, vuelvo a decir, es un horizonte que requiere también en determinados espacios entender que todos formamos parte de un sistema y que cada uno de nosotros tiene que cumplir un rol. Y en ese rol, pero no visto desde donde estamos nosotros hoy, sino aún como estados. Poder interrelacionarse, poder atacar, y porque, si hay algo que queda demostrado hoy, que lo que puede afectar en este lugar claramente afecta a otros, no solo los países limítrofes, sino hay una globalización que tiene un fuerte impacto en todo lo que es lo delincuencial. Así que bueno, resumiendo, me parece que si bien no leí los conceptos, creo que puede estar en el material un pequeño resumen que hice, que va a tener lógica y le va a poner quizás un poco más de claridad a esto que yo acabo de decir. Pero a modo de resumen, quedan planteados estos tres conceptos y un poco la evolución, por lo menos visto de la República Argentina, de donde vivimos, como para tener una mejor, para poder ver qué es lo que fui redactando. Muchísimas gracias, Ana. Daniel. No creo que
o mejor dicho, estoy seguro que no fue azarosa la modificación del nombre y la elección de este nombre. El Ministerio de Seguridad Nacional trae consigo la voluntad de retrotraernos justamente a lo que mencionabas vos, Ana, que es a la doctrina de seguridad nacional, o encuentro muchos puntos en común entre la doctrina que se aplicaba en aquella época, que surge en la Escuela Superior de Guerra en Brasil y también en la Universidad de Campiñas. Uno de los principales promotores fue Amaral Gurgel. Pero lógicamente va a ser Estados Unidos el que la va a impulsar, la va a sostener, la va a fomentar, y se va a desarrollar en toda Latinoamérica y en España durante el gobierno de Franco. Ese va a ser un denominador común para toda Latinoamérica. Y vamos a identificar las principales características que tenía esta doctrina y la vamos a comparar con situaciones que se están dando. En esta época, ya lo mencioné, conceptual entre los campos de la defensa y la seguridad. Es decir, entre la cuestión militar y la cuestión policial. En aquella época, todas las fuerzas policiales, sean federales, nacionales o provinciales, dependían de un almirante, como el caso de la prefectura naval, o dependían de un general del ejército. Lo mismo ocurría con la CIDE, lo mismo ocurría con los servicios penitenciarios. Prefectura dependía orgánica y funcionalmente de la Armada, Gendarmería orgánica y funcionalmente del Ejército Argentino. Después surge la Policía Aeronáutica Nacional, que va a depender de Fuerza Aérea, la Policía de Establecimientos Navales, que continúa dependiendo de la Armada Argentina. Y en las fuerzas provinciales pasaba exactamente lo mismo, ¿no? El general Camps fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hablar de seguridad y defensa era similar, la misma cosa, cuando son campos total y absolutamente distintos. Por eso, yo puedo identificar que se pretende una remasterización de la doctrina de seguridad nacional, un ayornamiento claramente adaptado a esta época. Y podemos encontrar en esta etapa una gran variedad de proyectos legislativos a nivel nacional, donde lo que se pretende es modificar la Ley de Seguridad Interior para darle mayores competencias a las Fuerzas Armadas en la cuestión policial. Y esto es un deseo por parte de las Fuerzas Armadas desde hace muchos años. Tengamos en cuenta que la Ley de Seguridad Interior es primero la Ley de Defensa Nacional con su decreto reglamentario, y la Ley de Seguridad Interior también con su decreto reglamentario, establecen claramente en la Ley de Defensa las diferencias entre defensa y seguridad. Pero existe en esta época una voluntad de que esa diferencia se difumine, que sea difusa y que puedan tener competencias en materias policiales. Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas. También encontramos otra particularidad, que es en esta época, que es la utilización del estado de excepción como regla. Y ese estado de excepción invocando el riesgo de un ataque a la institucionalidad. Un ataque que es claramente inexistente. Las instituciones argentinas no están en peligro, ninguno de los tres poderes. Pero en este sentido, es decir, esa invocación permite la posibilidad de movilizar a las fuerzas federales, es decir, las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, como la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo estamos viendo todos los miércoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transgrediendo lo normado por la Ley de Seguridad Interior. Y la Ley de Seguridad Interior es la que le pone límite al Estado Nacional en materia de utilización de las fuerzas federales en las provincias
y en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en virtud de este estado de excepción, se utiliza ese recurso de manera semanal. Desde hace ya, bueno, desde que se lleva adelante la actual gestión. Por otro lado, tenemos un abordaje maniqueo respecto a los temas de seguridad. El 11 de marzo de 2024, el actual presidente de la Nación se refirió a la situación del narcotráfico en Rosario con una expresión bastante particular. Dijo abiertamente, son ellos o nosotros. Ese abordaje, esa simplificación entre malos y buenos, ellos o nosotros, es una visión propia de los militares en tiempo de guerra. Eso se puede expresar y se puede sostener en el interior de una trinchera cuando estamos siendo atacados. Realmente, la realidad no indica que la Argentina se encuentre en esa situación, ni mucho menos que la cuestión policial pueda ser abordada de esa situación. Un abordaje binario donde solamente hay ceros y unos, blancos y negros. Y en materia policial no existe el blanco ni el negro, existen solamente los grises. Y existen las formas, y las formas son centrales. La forma, los códigos de procedimiento, el código de ética para funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que aplica, que está incorporado en nuestra legislación nacional. Son requisitos fundamentales para que nuestra Constitución se encuentre claramente vigente, los principios constitucionales y las garantías constitucionales de la Constitución argentina. Tenemos también otra particularidad, que es la identificación del otro como un enemigo. La lucha declarada contra el comunismo, cuando el comunismo, lejos de ser una amenaza, es una doctrina prácticamente inexistente en el año 2025. Durante la Guerra Fría existían dos ejes a nivel mundiales, claramente establecidos, diferenciados. Hoy, en América, en el continente americano, el único país que es comunista es la isla de Cuba. Pero de todas maneras, se refiere desde el Ejecutivo Nacional como los zurdos, como lo politizado, como una amenaza. Amenaza inexistente. Es la lucha anticomunista sin que exista el comunismo. Eso es la paradoja que se puede encontrar y que llama poderosamente la atención. Y desde ya la cercenación de la protesta social, sindicándola como una amenaza que debe ser reprimida con la violencia policial. Por eso, como refirió Bourdieu, el que nomina, domina. Y esta nueva nomenclatura pretende ser un sello de cambio de época. No tiene que pasar desapercibido, sino por el contrario, hay que ponerlo arriba de la mesa para ponerlo en tensión y para activar las alarmas de que si no lo observamos va a seguir avanzando y tenemos el riesgo de que se termine imponiendo, y eso en lo personal considero que es absolutamente inaceptable. Ariel, por favor, tu participación. Muchas gracias. Yo estuve escuchando atentamente las propuestas que hizo Ana en primer lugar, Daniela en segundo lugar, y creo que es conveniente hacer una mirada desde un aspecto absolutamente teórico, y creí conveniente hacer una observación de la realidad a partir de traer a la mesa de discusión a dos autores a quienes pretendo darle voz, que son Jorge Etkin y Leonardo Sparstein, que en el año 89 publicaron su libro Identidad de las Organizaciones, Invarianza y Cambio. Tuvo varias reimpresiones, la quinta reimpresión en el año 2000, la que se usó aquí.
Y creo que ellos en esa obra nos ofrecen una caja de herramientas muy interesante que nos permite mirar a las organizaciones, a todas las organizaciones, pero a los que nos interesa a nosotros, las organizaciones públicas, al Ministerio de Seguridad Nacional y a las fuerzas de seguridad y policiales en particular. Ese instrumental que nos ofrecen los autores no solo nos permite mirar las diferencias existentes entre las organizaciones entre sí, sino también nos permite visualizar los puntos de contacto. Sostienen, y aquí voy a entrar directamente en una teoría, ir mirando desde la teoría a lo que debemos estar atentos. Sostiene que cada organización tiene una identidad que las hace únicas, singulares, que son capaces de dictarse sus propias reglas y que estas reglas no están subordinadas a las relaciones con el exterior. En esta construcción de la identidad de las organizaciones hay dos términos que operan muy fuertemente en la observación y en las herramientas que ellos nos dejan, que le dejan a los analistas de las organizaciones para mirar desde un punto de vista teórico. Primero la invariancia y luego el cambio, que lejos de ser términos antagónicos, como podrían sonar invariancia y cambio, son términos que son complementarios y que se explican uno a partir de la existencia del otro. Esto todavía es teórico, pero tiene importancia para lo que va a venir después, porque Etkin y Svartstein nos dejan algunas advertencias respecto de cuando se ataca la identidad de las organizaciones. Ellos en su obra hablan de dos tipos de paradigmas en el tema del cambio, que es el paradigma de la singularidad y el paradigma de la complejidad. Y dicen que a veces en el paradigma de la singularidad, cuando se pretenden cambios, políticas públicas top-down, de arriba abajo, las organizaciones en general presentan resistencias, justamente porque los cambios que se proponen a veces no afectan la identidad, pero que cuando afectan la identidad es cuando las organizaciones reaccionan. Ana habló de 3 paradigmas desde el año 70 a la fecha, y incluso destaca que el paradigma de la seguridad humana que propone ONU es un norte, es un deseo de todo político en ejercicio. Él puso el foco específicamente en el modelo actual al que se quiere llegar. Y retomo esto porque Svartstein y Etkin dicen que la identidad de las organizaciones, con sus dos elementos, la invariancia y el cambio, tienen un elemento en común que los coordina, que es el modelo de la autoorganización. Este principio, y es una de las primeras advertencias que nos dejan los autores, privilegia las ideas de autonomía, las autonomías de las organizaciones, la identidad, los procesos de regulación compensatorios, el orden instituido y la actividad instituyente que se genera en la propia organización. Y aquí es donde tenemos que prestar la primera atención, en esta primera advertencia. Cuando los cambios
Cuando el instituyente proviene desde adentro de la propia organización, es una alimentación hacia la propia identidad. El asunto es cuando, como lo dije antes, como lo dijeron los autores antes, esos cambios provienen de afuera y fuerzan sobre todo un cambio en la identidad de la organización. Eso produce conflicto en las relaciones. Conflicto en las relaciones hacia adentro, conflictos en las relaciones entre pares, conflictos en las relaciones entre los distintos niveles. En este concepto de autoorganización, ellos distinguen tres tipos de sistemas. Sostienen que existen las unidades operativas como sistema, existen los organismos de regulación y existen los metasistemas. Aquí aparece la segunda advertencia, que es la advertencia de la recursividad. Sostienen lo siguiente: explican que los componentes, como sistemas, son autorreferentes y autosuficientes. Esto quiere decir que si el Poder Ejecutivo es el metasistema, el Ministerio de Seguridad Nacional es el organismo de regulación y las fuerzas de seguridad y policiales de la nación son las unidades operativas. A la vez, dicen que a partir de la aplicación del recurso de recursividad y en la autonomía de las organizaciones, podría interpretarse que el Ministerio de Seguridad Nacional es el metasistema, con lo cual las fuerzas de seguridad y policiales serían los organismos de regulación y las distintas zonas de gendarmería o de prefectura naval serían, las unidades operativas. Y eso se puede seguir aplicando para abajo, hasta llegar hasta la división más pequeña en cada una de las organizaciones. Esto es lo que entra en tensión. Cuando hablan de identidad, dicen que la identidad no pasa por los propósitos, por la misión que tienen las organizaciones. En este caso estamos particularmente preocupados por las organizaciones de seguridad y por el Ministerio de Seguridad Nacional. Tampoco pasa por los productos, sino que la identidad se refleja en la estructura. Y dicen que la estructura es la materialización de la identidad, el aquí y ahora concreto en el lugar donde están parados. El modo, dicen, en cómo éstas se presentan frente a cada circunstancia de su devenir. Eso lo hacen al principio de la obra, pero después van más allá. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué las estructuras de las fuerzas de seguridad están en crisis con la aparición de un paradigma que los cambia? Se ríe Daniel. Porque en lo que intento decir a partir de, o lo que dicen Etkin y Spartan, a quienes le doy voz, insisto, dicen, superando la simplicidad de verla solo como una manera en cómo se presenta una organización frente a cada circunstancia de su devenir, y aquí leo textual, la estructura organizacional está constituida por las relaciones establecidas entre personas, sus fines, modos tecnológicos y las formas de intercambio con el entorno, así como también las normas y valores establecidos en la organización. Por eso es importante lo que dijiste vos de todo este juego legal, constitucional y normas internacionales que hoy nos rigen. Así, por ejemplo, dice entonces, la relación estructural entre médico y paciente en el dominio de las relaciones de un hospital es una trama que se traduce no solamente al paciente, sino también a sus familiares. Y si este ejemplo lo llevamos a las organizaciones, a las fuerzas de seguridad y sobre todo a los individuos que trabajan en las fuerzas de seguridad, en una situación, en una operación policial en la calle, se extiende a los grupos sociales que agrupan a esos individuos. Entonces, esa relación estructural ha cambiado y se encuentra en tensión.
Si desde la lupa de los autores la identidad es un elemento invariante, esta crisis daría lugar a una identidad instituida. Los autores también trabajan el instituido y el instituyente, lo toman de la psicología. De hecho, ellos son psicólogos y estudian psicología de las organizaciones. El instituido y el instituyente los invito también a que en algún momento lo vayamos a trabajar. Pero básicamente tenemos un componente de identidad, por ejemplo, la jerarquía en los militares o en las fuerzas de seguridad, y el instituyente viene y te cambia eso que es parte de tu identidad, que te da fuerza, y entonces no solamente se produce un cambio, sino que ese cambio es conflictivo. Entonces también nos advierten de los acoples estructurales. Los acoples estructurales se refieren a la interacción con otros componentes del sistema. Podremos estar pensando en Prefectura Naval Argentina por un lado, Gendarmería Nacional Argentina por el otro, como dos sistemas, pero en un mismo nivel. Digo, como en las definiciones, en las descripciones que hicimos antes, en esta distinción de los 3 niveles de sistema. Ahí hay discusiones, hay ruidos, hay desajustes entre los sistemas, pero al mismo tiempo hay reclamos de este segundo nivel de sistemas con el metasistema que los contiene, que es el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y este cambio de paradigma los afecta negativamente, y la relación de estas organizaciones con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el metasistema, entra en conflicto a partir del reclamo. Digo, la comunidad me reclama. La comunidad me está haciendo demandas. La comunidad me acusa. El paradigma me cambia. Entramos en tensión respecto de individuos, grupos, comunidad. Entramos en tensión entre sistemas de un mismo nivel y entramos en tensión con el metasistema que nos contiene. Ni hablar de los reclamos que vienen de las unidades operativas, que son realmente el reflejo concreto de lo que pasa. Digo, las unidades operativas son las que están en la calle y son las que están en el frente a frente y que viven cotidianamente ese conflicto. Por último, la última advertencia que nos dejan los autores es la advertencia sobre la plasticidad estructural, y nos hablan aquí de cambios en las organizaciones que ocurren a partir de dos conceptos: la innovación por un lado o la mutación por el otro. La innovación se refiere al cambio que los procesos significan en la incorporación de nuevos ligamentos o enlaces entre las partes para lograr estructuras flexibles y adaptativas, es decir, organizaciones inteligentes que aprenden y se adaptan al cambio, pero que siguen manteniendo la identidad. Pero por el otro lado hablan de la mutación, y aquí es donde dejamos el interrogante: ¿de qué se trata esto? ¿Una innovación o una mutación de las organizaciones? Y esa mutación es cuando el sistema se transforma en otro. La modificación de un rasgo esencial de la identidad hace que toda la organización se transforme. Ahora empezamos con los aportes de ya. Anoté algunas cuestiones que me parecían importantes. La primera es si es o no entonces un paradigma nuevo, lo que el decreto nos está marcando, o si estamos tomando viejas definiciones para una nueva época. La segunda es si estas nuevas definiciones o viejas definiciones están conformando una doctrina nueva, o estamos ante una misma forma de creencia como se planteaba en la primera intervención de Ana. Si vamos a estar anclados en ciudadanos o vamos a pasar a pensar la seguridad para los individuos,
cambiar esa palabra implica mucho respecto de cómo se tiene que entender a una sociedad y a las relaciones en su interior. Y desde ya, cómo esto impacta sobre las organizaciones, que es lo que acabamos de escuchar. Sobre todo porque además tendríamos que ver otro tema que les consulto a ustedes. El decreto marca un conjunto de nuevos actores sobre los que la seguridad nacional debe activar, y lo que nos podríamos preguntar es cuán nuevos son esos actores o si ya estaban previstos en los paradigmas precedentes. Respecto a sobre qué hace eje, si es seguridad humana, o si son individuos o son ciudadanos, creo que sobre ninguno de los dos, sobre la nación. Y eso lo podemos contrastar en el hecho de que, sin importar el reclamo o quién sea la persona que se manifiesta, lo que importa es la aplicación de una resolución ministerial, no recuerdo el número, llamado Protocolo Antipiquetes, una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional que aplica en ámbitos federales y que, lógicamente, está encorsetado por la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, en todas las veces que se aplicó, se violó la Ley de Seguridad Interior. En todas y cada una de las veces que se aplicó ese protocolo, se violó la Ley de Seguridad Interior en la República Argentina. Donde es más importante que se cumpla esa resolución ministerial que golpear a los manifestantes, aunque sean personas de la tercera edad. Es más importante que estén en la vereda y que no pisen la acera, porque lo toman como un desafío a la autoridad de la nación a dejar a los ancianos que se manifiesten cuando el semáforo está en rojo, cosa que les impiden y que no ocasionaría ningún tipo de perturbación. Por eso, entiendo que es una vieja, de nuevo no hay nada en esta política de seguridad, sino que simplemente es un reayornamiento a esta nueva época. Y con respecto a lo que dice a lo que dijo el colega, la organización, ¿no? Cómo está compuesta la organización de nuestras fuerzas policiales y cuál es el principal riesgo de que vuelva o pretenda imponerse esta nueva doctrina, es que nuestras instituciones de seguridad tienen organizativamente la estructura del modelo continental europeo heredado por la colonia española, donde la policía surge como un desprendimiento de las Fuerzas Armadas. Y como mencioné antes, esta dependencia orgánica y funcional en la República Argentina de las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad federales de las Fuerzas Armadas se separó de una forma muy reciente, estamos hablando del año 83, con el retorno de la democracia, se separó esa dependencia. Y recién en el año 88, con la Ley de Defensa Nacional, si mal no recuerdo, el artículo 4 dice que la seguridad interior será regida por una ley especial, o sea, la Ley de Seguridad Interior del año 92. Es todo muy reciente en términos históricos. Y las organizaciones policiales tienen esa estructura claramente militar. De hecho, no hay policía moderna que tenga escalafones, carreras separadas de oficiales y suboficiales en el mundo. Y de hecho, hay muy pocas policías que tienen un escalafón único en la República Argentina. Las fuerzas federales solamente la única, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque nació en democracia. Pero las demás claramente están diferenciadas ambas carreras. Entonces, con esa cultura organizacional que tienen estas instituciones, la pretensión de que se vuelva a implementar o adoptar una doctrina tan difusa, donde se le resta libertad a los individuos, donde el Estado es el que tiene el protagonismo, apela directamente
al ADN de estas instituciones, es algo que les resulta absolutamente familiar. Por eso podemos encontrar en tan poco tiempo una deconstrucción que se comenzó a llevar a cabo a partir del 83 en adelante, principalmente con mayor vehemencia a partir del año 2000 en adelante, al respecto de los derechos humanos, al respecto al otro, a la libertad de protesta, al tratar a los demás habitantes de la nación con respeto, no ponerse en esa situación de superioridad tan propia del funcionario que forma parte o que viene del modelo continental europeo. Y por eso podemos encontrar que en un breve lapso de tiempo, como esta política actual apela al ADN de estas instituciones que tienen ese modelo institucional que a las claras es arcaico, podemos encontrar los niveles de violencia que encontramos y cómo con facilidad se adaptan y al contrario, se sientan respaldados porque se los asusa para que actúen de esa forma. Y es algo que lo tienen internalizado en su propia estructura. En el de llevar adelante la seguridad desde el ordeno y mando, de llevar adelante el gobierno de la propia institución desde el ordeno y mando, y nunca desde la persuasión. Nunca. No importa que el subalterno sepa por qué hace lo que hace, lo que importa es que cumpla. Esto aplica muy bien en las Fuerzas Armadas. No hay lugar para debate en una trinchera. Y en algunos momentos de la institución, de la vida policial, tampoco hay lugar para debate. Previo a un allanamiento, cada uno sabe cuál es el rol que tiene que cumplir. No hay lugar para debate. Pero esa es la excepción, no es la regla. Es exactamente la excepción. Y no puede nunca convertirse en la regla, si no queremos perder la calidad institucional que supimos conseguir. Ana. Sí, escuchaba atentamente, la verdad que muy potente como han estado mis colegas aquí. Yo digo, siempre pensando en lo que nos trata hoy, ¿no? Que es esta nueva denominación del Ministerio de Seguridad Nacional. Y ahí lo único que quiero dejar para la reflexión y que tiene que ver con lo que dije, voy a ser propositiva. Hay un concepto de seguridad humana, hay un concepto por el cual los políticos deberían hacer políticas que mejorar la calidad de vida de la gente. Y creo que eso no, es algo que tiene que ser transversal y lo que nos tiene que regir. Los considerandos que vos leíste del decreto parecería atender a eso, no me tendría tanta claridad en lo que sigue luego. Creo que hay que dejarle evolucionar, coincido mucho con lo que dijo Daniel, por lo menos de las fuerzas nacionales. Después, en cada una de las jurisdicciones, la verdad que cada uno de los ejecutivos provinciales, y particularmente Santa Fe, ha puesto mucha energía en la conducción política y en un acercamiento, digo, un montón de otras cosas, y de hecho es una de las pocas instituciones que tiene cuadro único, que fue durísimo y que sigue siendo duro. Pero ya hemos pasado el tema más complicado, digamos. Chubasco. Ya hemos pasado, exactamente, estamos en otro momento. Pero bueno, digo, para volver a la idea inicial, quiero ser propositiva y creo que no tenemos que olvidar que nuestro objetivo, o debe ser el objetivo de todos, mejorar la calidad de vida de la gente, en la integralidad. Y ahí sí me voy a un concepto más de seguridad humana. ¿Sí? Un poco llevando también a los conceptos y a los ejemplos que acaba de dar Daniel. Después hay que dejarlo que evolucione, no lo veo hoy yo con esa claridad, pero creo que tenemos que hacer eso y nosotros constituirnos como defensores de lo que hemos ganado de 40 años a la fecha. Eso me parece sumamente importante. Y vuelvo al párrafo que leí, que está bueno discutirlo. Discutámoslo, digo, es un momento en que hay que aprovechar, podemos tirarlo sobre la mesa, de hecho lo estamos haciendo, digo, y nosotros discutámoslo, pongámoslo sobre la mesa porque que simplemente o no también nos cabe un nivel de... Si parecemos callados y obedientes es un problema. Gracias. Ariel. Estos nuevos actores que nos nombra el decreto, ¿son nuevos actores? ¿No lo son? En realidad yo lo que menos tengo en este momento son certezas.
Después de estas intervenciones tengo muchísimas más dudas. No sé si se trata de una innovación en la que las organizaciones, voy a la última pregunta que dejaste planteada, ¿cómo afecta a las organizaciones? Si las organizaciones encuentran la flexibilidad necesaria para sostener su identidad en este nuevo escenario, ¿será una innovación? O si las organizaciones, tanto el Ministerio de Seguridad como las fuerzas que les están subordinadas en tantos sistemas, van a sufrir una mutación. Y esto, trasladado a la pregunta respecto de si estamos ante un escenario de viejas definiciones o de nuevas definiciones, no estoy en condiciones de contestarlo. Creo que desde el espacio académico tenemos que estar atentos, seguir observando hacia dónde va. Si vamos a un modelo de seguridad humana, digamos, como norte de nuestros gobernantes, o si vamos a retroceder. Tengo dudas si estamos ante un viejo paradigma o si esto va a generar un paradigma nuevo. Muchísimas gracias, Ana, Daniel, Ariel, por haber sido parte de estas conversaciones sobre seguridad pública y ciudadana.